Hola muchachos, buenos días, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre un aislador galvánico y la diferencia que hay entre un transformador de aislamiento. ¿Qué es un transformador de aislamiento? ¿Qué es un aislador galvánico? ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Las aplicaciones, ¿por qué no son lo mismo y por qué no se pueden utilizar para lo mismo? Vamos a arrancar con el aislador galvánico. Este es el aislador galvánico, viene rateado en amperios por hora y vamos a ver qué quiere decir esos amperios por hora. Y este es el transformador de aislamiento que le entran corriente alterna de una fase, de dos fases o de tres fases, y le sale corriente alterna de una fase, de dos fases y tres fases. No es un step up transformer, no es un step down transformer. Lo mismo que le entra, lo mismo que le sale, solamente que lo limpia, le quita algunas impurezas, eso es todo. Pero este aparato, el transformador de aislamiento, es completamente diferente del aislador galvánico. Y vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Vamos a ir a nuestra pizarra. Y aquí en la pizarra vamos a analizar, tengo un esquemático que acabo de hacer de un botecito pequeño de dos fases. Y vamos a mirar rápidamente de dónde viene la corriente, por dónde pasa, y vamos a analizar los dos equipos, el aislador galvánico y el transformador de aislamiento, los dos. Bueno, pues tenemos nuestro pedestal que está en el muelle. Acuérdese que en el muelle tenemos un número de pedestales y todos ellos dependen de un gabinete al principio del muelle, y en ese gabinete encontramos un transformador grande que soporta todos esos pedestales pequeños. Y ese transformador al principio depende de otro transformador principal en la marina. Y ese transformador principal de la marina depende de otro que está en la calle, en la avenida al frente de la marina. Y ese que está en la calle depende de otros que vienen por la autopista trayendo la corriente desde la hidroeléctrica. Así funciona. Todos ellos son transformadores elevadores, step up transformer, que vienen con la corriente y la van subiendo porque se produce una caída de voltaje por la distancia y por otros factores. Bueno, pues este último pedestal al cual conectamos nuestro bote, ese es el último pedestal que recibe corriente del transformador del muelle. Bueno muchachos, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Bueno muchachos, entonces la corriente entra al bote. En este ejemplo sencillo puse un switch selector para seleccionar short power o generador o inversor, y tengo las tres fuentes de corriente alterna. Tengo el inversor, tengo el generador y tengo el short power, y tengo un punto común de salida de este switch, y de este switch entro al panel de corriente alterna y alimento mi breaker principal, mis breakers secundarios y mis breakers pequeños de single phase. Bueno, y luego de aquí en este panel tengo un neutral, una barra de neutro, una barra de grounds, la barra del hotline correspondiente a la fase roja y la barra del hotline correspondiente a la fase negra. Dos fases, un neutro, un ground, y el ground que venía del short power, viene del short power, sigue derecho por acá, alimenta el ground bus bar, y después ese ground bus bar está conectado con el lazo a tierra que en inglés les expliqué que se llamaba el bonding system. Este lazo a tierra al final se conecta con el ánodo de sacrificio afuera del bote en lo que llamamos el aterrizaje o el grounding. Y ya vimos en este mismo curso de electricidad avanzada, en el capítulo 9, hablamos del sistema de aterrizaje, del lazo a tierra, y miramos qué equipos iban conectados a ese lazo a tierra, a ese bonding system. Bueno, pues veíamos que los bloques de los motores, el generador, los true hull, los tanques de combustibles, los negativos de las baterías, pero lo más importante, a ese bonding system tiene que ir el ground del panel AC y el negativo del panel DC deben ir a ese bonding que termina en los ánodos de sacrificio afuera. Entonces tenemos claro que en términos generales, por el cable verde, pues tenemos una corriente de cero. Que en momentos de emergencia hay una corriente alta y la drena, sí, para eso es. Está diseñado para que en momentos de emergencia, si hay una descarga de corriente por el motivo que sea,
o si algún cable caliente tocó el cuerpo de un equipo, de una bomba, de un refrigerador. Cuando eso sucede, inmediatamente esa corriente se descarga por ese ground conductor, por ese barraje de tierra, y se drena en el sistema de tierra del bote. Lo mismo sucede en su casa. Pero en términos generales, por ahí debe haber cero. No debe haber, en términos generales, si yo miro cuánta corriente está fluyendo por el ground de mi marina, por el ground de ese pedestal, por la línea tierra de ese pedestal, pues debe estar corriendo cero o 0.00 algo, es decir, algo insignificante. Pero si yo le mido corriente a ese cable de tierra, a ese cable verde en el pedestal, y encuentro que hay 3 amperios, 5 amperios constantemente fluyendo, eso no es bueno. Ese es un amperaje, esa es una corriente que si yo conecto el cable de short power aquí, se la voy a meter a mi bote. Y lo grave de eso, muchachos, es que si esa corriente entra, esos 3 amperios, esos 5 amperios, ellos vienen directos al barraje de tierra de mi panel de corriente alterna. Y recuerde que el barraje de tierra en mi panel de corriente alterna está conectado con el lazo de unión, con el lazo de tierras, con el bonding system. Y al bonding system, al lazo de tierras, a este conductor, que siempre, recuérdenlo, está instalado en el engine room, en los stringers, que es como el chasis de los botes, ahí está esa cinta metálica, y en esa cinta metálica confluyen un mundo de cosas. Todo lo que esté conectado al bonding system va a terminar corroído, porque del ground de mi pedestal, del ground de mi conexión externa, viene una corriente mala. Entonces, por eso, el primer elemento que vamos a instalar es el aislador galvánico. Y es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que el aislador galvánico tiene 2 terminales. Vamos a cortar la tierra y ahí lo vamos a insertar. Y este aparatico, que es un aparatico mágico, que es un aparatico maravilloso, lo que hace es bloquearme esas malas corrientes que vienen del pedestal para que no entren a mi bote, no afecten el sistema de lazo a tierra de mi bote y protejan a mi bote. Esa es la función del aislador galvánico, no hay otra. Y es muy sencillo. Yo interrumpo el ground y lo inserto en serie. Mire, el ground continúa aquí y el ground venía de acá. Sencillo. Yo lo corté acá y lo interrumpo. Y lo debo chequear mínimo una vez al año. Mire lo que tiene este aparato. Adentro este aparato, ¿qué tiene? Tiene una serie de diodos y capácitos. Bueno, pues esos diodos bloquean. Y cuando bloquean lo guardan en un capacitor, ¿sí? En un condensador o un capacitor. Entonces este aparatico tiene adentro condensadores y tiene diodos. Y lo que hacen es bloquear la corriente. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Y la función de él es prevenir que malas corrientes que vienen de mi shore power, que vienen de mi pedestal, que vienen de mi marina, del muelle, entren a mi bote, afecten mi bote y aceleren la corrosión en mi bote. Sencillo, así de fácil, esa es la definición. ¿Qué tipo de corriente es la que viene por ahí? Son pequeñas corrientes DC. Claro, DC, no son AC. Porque toda corriente que toca tierra, se vuelve corriente DC y transmite como corriente directa. Correcto. Entonces eso hace el aislador galvánico. Interesantísimo, ¿no? ¿En dónde va? En el ground. ¿Cuál es la función? Bloquear la intrusión de corrientes pequeñas DC current en mi bote que aceleran la corrosión galvánica en mi bote. Perfecta definición. Tienen 10 sobre 10. Ese es el aislador galvánico. Ahora miremos el transformador de aislamiento. ¿Qué sucede? El transformador de aislamiento, miren lo que yo hice. Yo cogí el switch, el selector de corriente alterna que selecciona de short power o generador o inversor y saca corriente que va al panel de corriente alterna. Y cogí y lo interrumpí y le metí un transformador. Son 2 coils enfrentados el uno al otro, el uno frente al otro. Y cuando están bien próximos, por inducción magnética, la corriente se pasa de este coil, de este bobinado, al otro bobinado de al frente. Perdóneme que no me acordaba cómo se decía, el bobinado. Bueno, se pasa de este bobinado al bobinado de enfrente. Pero ¿qué pasa si el embobinado del segundo tiene menos vueltas? Por ejemplo, la mitad de vueltas que este. Entonces el voltaje aquí va a ser la mitad. Si aquí le entran 120 voltios, aquí le van a salir 60. ¿Y qué pasa si el número de vueltas en el secundario, en el embobinado secundario, este es el primario, en el secundario, es el doble del número de vueltas que el del primario, el que tiene corriente?
Ah, bueno, el voltaje lo aumenta, ese es un step up o aumentador de corriente. Sí, muchachos, es por eso que ustedes encuentran en el mercado transformadores aumentadores o de disminución, de reducción, step up o step down transformer, para diferentes propósitos. Y en otros capítulos les explicaré muchos de esos propósitos. Por ahora, eso es lo que tenemos. Aquí tenemos un transformador que tiene el mismo número de vueltas aquí que el mismo número de vueltas acá. ¿Y ese para qué sirve, Mr. López? Ese es muy fácil. Supongamos que yo tengo ese transformador que tiene el mismo número de vueltas en el primario y el mismo número de vueltas en el secundario. Y yo siempre lo explico con un ejemplo sencillísimo. Y yo digo, vamos a hacer de cuenta que yo tengo un espejo al frente mío. Y en ese espejo al frente mío, pues, ¿qué pasa? ¿Yo qué veo? Ah, otro López igualito a este. Pero, pues, es igualito, pero no es tan igualito. Porque ese López de allá no le duele la cabeza, no tiene presión alta, no tiene triglicéridos, no tiene un mundo de cosas que tiene este pobre López. Sí. Este López está jodido con respecto a ese está limpiecito. Y eso es lo que sucede. Miren lo que sucede, muchachos. Aquí hay una corriente. Supongamos que la corriente que viene de la marina tiene mucho ruido, mucha interferencia, porque está cerca de otros transformadores y de otros equipos. Y entonces la corriente que viene, si usted le pone un osciloscopio, pues es una corriente alterna, pero tiene unos piquitos como estos, aquí a la entrada. Es corriente alterna, si uno mira al final de la señal es corriente alterna. Y cuando pasa por acá, ¿qué pasa en el coil secundario, en el bobinado secundario? Pues ahí la señal es completamente limpia, no tiene estos piquitos. Y lo que hizo fue limpiar la señal. Uy, eso es importantísimo. Un transformador de aislamiento, imagínenselo en los hospitales, imagínenselo en los bancos y en las instituciones financieras. Claro, por eso es que en los centros de cómputo de universidades, bancos, hospitales, la corriente que entra a esas unidades es corriente que pasó por un transformador de aislamiento y es una corriente completamente limpia, porque hay equipos sofisticados en esos centros. Imagínense todos esos equipos quirúrgicos de los hospitales que hoy en día la mayoría de las intervenciones quirúrgicas las hacen robots, por supuesto, manejados por seres humanos, pero son robots. ¿Qué pasa si la corriente que viene está como esta? Pues van a haber muchas fallas, muchas interrupciones, y eso no es bueno para una cirugía de esa calidad y de esa delicadeza. Lo mismo en los centros de cómputos, el manejo de los datos y el manejo de la información de los clientes, eso es delicadísimo. Lo mismo en las universidades, en miles y cientos de ejemplos de empresas que requieren un transformador de aislamiento única y sencillamente para limpiar la señal. Eso hace el aislador, el transformador de aislamiento, y el aislador galvánico lo que hace es prevenir que malas corrientes provenientes del pedestal, provenientes del muelle, se metan a mi bote y aceleren la corrosión. Esa es la gran diferencia. El uno no tiene que ver con el otro. El uno es solamente para bloquear malas corrientes a través del ground y el otro para limpiar la señal de corriente alterna.